mañana con 6 minutos, seguimos conversando de actualidad esta mañana en Infinita. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a quienes se suman a las pantallas de Mega Plus esta mañana también. Tenemos, por supuesto, temas interesantes que abordar, que es lo que hacemos siempre durante las mañanas de la 100.1. Y en esta oportunidad lo que queremos hacer es meternos en una conversación que nos va a permitir hacer un análisis de no solamente el momento que estamos viviendo y particularmente cómo ha sido este particular verano, sino que proyectar también lo que se nos va a venir desde marzo en adelante. Vamos a conversar con Carlos Correa, analista político y consultor en opinión pública. Carlos, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Déjame preguntarte a propósito de un par de columnas que te he leído en estos últimos días, pero en un tema que me parece que es bastante interesante de poder proyectar un poquitito. Se empiezan a conformar las posiciones, comandos, con miras al plebiscito de abril, el apruebo y el rechazo. Y en el mundo de la centroizquierda, hay un desafío que es bien interesante, porque si bien es muy fácil plantearse todos juntos por el apruebo una nueva constitución, cuando uno empieza en el desagregado, como bien lo describes tú con una palabra que creo que es imposible más descriptiva, un verdadero caleidoscopio cuando uno mira hacia adentro respecto de lo que ellos esperan de esa nueva constitución. Si gana el apruebo, ¿no van a tener muchas dificultades en ponerse de acuerdo sobre qué es lo que querrían en una nueva constitución? No, evidentemente hay dentro de la centroizquierda una variedad enorme de matices respecto a la nueva constitución y además hay como 20 constituciones dando vueltas. Exacto. Hay como 20 constituciones, pero ese es un asunto que no se resuelve ahora. Ese es un asunto que se resuelve cuando se elija la convención constituyente y en la cual cada movimiento o partido le dirá a los electores qué tipo de constitución quiere y cada elector, según lo que quiera para el país, votará y después ellos en la constituyente tendrán que configurar una mayoría de 2/3 para llegar a algún acuerdo. O sea, en eso consiste el proceso constitucional. Lo que está en juego ahora es si la ciudadanía quiere o no empezar un proceso para cambiar la constitución. O sea, es muy anterior y en eso todos están de acuerdo. Debieran estar todos de acuerdo de que todos están a favor del apruebo y por eso llama la atención, no solamente lo que yo escribí hace un par de semanas, sino que también Mayol en una carta ayer al Mercurio toca el mismo punto. Así es. Llama la atención que estando todos de acuerdo en que la constitución actual debe cambiar, haya incluso franjas de medio segundo, en la cual no sé qué van a decir. Y en la cual más bien lo que uno lea en la centroizquierda es el deseo de aparecer, en vez del deseo de decir, ¿sabéis qué? Unámonos todos porque al menos en este punto estamos todos de acuerdo, queremos cambiar la Constitución. Después en el futuro se verán los matices y los electores tendrán que decidir por quién votan. Carlos, en ese debate, sin embargo, no se arriesga también a que, dado que son múltiples posiciones sobre qué tipo de constitución queremos, por lo tanto ahí cabe todo, que eventualmente ese sea el flanco de mayor debilidad para hacer una buena campaña para el rechazo? El que no se pongan de acuerdo y traten al menos de definir ciertos mínimos comunes de lo que querríamos en una nueva constitución y planteárselo a la ciudadanía, el dejarlo para más adelante no le regala al comando contrario precisamente el mejor de los argumentos. Bueno, pero ahí viene evidentemente este caleidoscopio, como lo hemos llamado, de figura y sobre todo estos medios segundos, es carne para el grupo de rechazo si lo aprovecha bien. Yo creo que no lo está aprovechando, creo que no le está sacando jugo. Eso es fuera de toda duda, pero mira, haciendo el paralelo histórico más cercano que conocemos, que es el plebiscito del 88. En el grupo de personas que opinaba que Pinochet no debía seguir, había gente extremadamente distinta, y además con diferencia, acuérdate que en el año 73, o sea, 15 años antes del plebiscito, dentro del grupo opositor había gente que apoyó al gobierno de Allende y había gente que trabajó para derrocar al gobierno de Allende. O sea, había elementos para estar divididos más todavía y la oposición logró consensuar un discurso único a favor del no y una franja única, y además de eso al final se sumaron todos, en la cual el discurso era muy sencillo. Mira, sabe que hay otro tipo de sociedad que diferimos cómo queremos construirla, pero lo que no queremos es que siga la dictadura. Ese momento. Ahora más bien lo mismo, o sea, efectivamente tenemos 20 constituciones distintas en la cabeza, pero lo que no queremos es que la constitución actual siga vigente y creemos que tiene que surgir una nueva constitución discutida de manera democrática. Claro, lo que pasa es que la gente podría decir, perfecto, no me gusta mucho la constitución que tengo, pero a lo mejor me gustaría menos la que viene si es que no me dicen qué es lo que quieren de ella. Entonces, en un elector no tan ideológico, no tan duro, por decirlo de alguna forma, en la jerga electoral me refiero, esas personas que se sienten incómodas con la actual constitución o porque les han vendido que la actual constitución no les sirve para el momento que está viviendo, les surja eventualmente la duda de que, pucha, es fácil comprarse el argumento cuando alguien te dice, no, mira, hay quienes no sé,
te pueden meter en la Constitución cuestiones que a ti te van a terminar perjudicando. Sí, evidentemente te pueden decir eso, pero también es importante que el comando, los grupos por el apruebo, no lo van a hacer porque están más preocupados el medio segundo de aparición en pantalla, informen correctamente qué es lo que viene después. Lo que viene después es una convención constituyente o elegida por la gente o mixta, pero que tiene que construir una mayoría de 2/3 para cambiar puntos de la Constitución. Por tanto, no es así tan sencillo, oiga, ¿sabe qué? Van a hacer, resulta que, por poner un ejemplo, Fernando Atria quiere eliminar el derecho de propiedad, no sé cuál, y a usted se lo van a quitar. Porque sí, si no tiene que haber 2/3. Lo que es una discusión un tanto absurda, porque uno lee la Constitución actual, y muy probablemente este es un ejercicio que hemos hecho varios durante estos últimos meses. En estricto rigor, hoy día el Estado tiene esa potestad en la Constitución. Sin duda. El Estado te puede expropiar igual, te tiene que pagar, pero te puede expropiar igual. Sí. Por lo tanto, el derecho a propiedad en la misma Constitución actual también está puesto en entredicho desde esa lógica. Sí, mira, por eso mismo es importante, pero ya no pasó, que efectivamente el Grupo La Prueba hiciera dos cosas. Uno, que tuviera un mensaje único, que es que queremos discutir una nueva Constitución, y un segundo, un mensaje pedagógico, en la cual explicaran lo que tú planteas, Juan Manuel. ¿Qué es lo que viene en juego, qué es lo que se va a cambiar y qué es lo que no se va a cambiar? O sea, siendo realista, en Chile no va a cambiar el derecho de propiedad. En la nueva Constitución se va a seguir respetando el derecho de propiedad. Así ha sido en todas las constituciones, y de hecho no hay una mayoría de 2/3 para cambiar el derecho de propiedad. Por tanto, pero eso es una labor pedagógica que podía haberse hecho ahora, que no se va a hacer, porque lo que vas a ver en la franja es la seguidilla de rostros así como... Te voy a aplicar el contraargumento ahora desde la otra óptica. ¿No se le dificulta mucho a la centro-derecha el que también puede hoy día parecer muy fácil para un sector de la centro-derecha que plantea el rechazo a una nueva constitución, que si eventualmente gana esa opción, se encuentren a medio camino con un dilema aún mayor, que hay un sector que rechaza una nueva constitución porque se quiere quedar con la actual, y hay otro sector que en cambio dice rechazar pero para reformar ahora? ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Perfectamente. O sea, que hay un sector de la centro-derecha que quiere rechazar, pero que quiere rechazar porque encuentra que la constitución que tenemos es la que le corresponde a Chile, y otros que quieren rechazar porque dicen que es mejor reformar desde el Parlamento que a través de una convención constituyente. Sí. Simplificando el asunto, es como el video de los 5 minutos que propone Alamán, en la cual dice, mira, ¿sabe qué? No cambiemos la constitución, hagamos rápido ahora reformas que lleven... Sí, es una promesa difícil de cumplir. Pero no es la posición que tiene José Antonio Kast, por ejemplo. No es la posición que tiene José Antonio Kast. La posición que tiene José Antonio Kast es quedémonos como estamos. Exacto. No, evidentemente ese es un dilema grande de la opción rechazo, pero creo que tienen problemas más graves aún. A ver. Creo que la opción rechazo, primero, el principal argumento que podían haber ocupado para atacar la opción apruebo, que era toda la violencia callejera y esta especie de duda existencial que tiene varios dirigentes de la oposición respecto a la violencia, en la cual dicen, mira, no es tan malo. El presidente del PS dijo que se justificaba, que él entendía la primera línea. Esta como duda respecto a la violencia es un buen argumento para el rechazo, pero en la opción apruebo está el alcalde Lavín, está el alcalde Alessandri. Nadie puede decir que el alcalde Alessandri no es duro con los violentistas. Hay que recordar, entonces se les cae ese argumento. Ese es el primer punto. El segundo punto es que si tú miras en las redes sociales, los medios, lo que tú ves como las figuras más prominentes del rechazo no es Alamán, a quien yo considero que es un político muy racional, un político de primer nivel, sino un grupúsculo de personas... como de lo que Vargas Llosa llamó derecha cavernaria, como de restos del pinochetismo, que se han tomado los espacios del rechazo. Por ejemplo. No quiero mencionar porque hay por ahí un conductor de radio que tuvo algunos encontrones. Pero en general el fenómeno, lo que quiero es el fenómeno, más allá del personaje, el fenómeno. Conductor de radio que bueno para el Twitter, dices tú. No, pero mira, pero bueno para el Twitter, demasiado bueno para el Twitter y para andar googleando tonteras. Pero mira, más allá del personaje, lo que quiero cambiar es el fenómeno. De lo que tú ves en las figuras más visibles del rechazo son figuras que no se inscriben en la tradición de la derecha democrática. Ya. Y que son figuras que finalmente va a quedar marcada la derecha por algo que ya había logrado apartar, que eran las sombras del pinochetismo, del autoritarismo. ¿Y no crees que corre ejemplo de eso, el episodio de los cuadernos Colón? Esa es la prueba de que la derecha como que se está tomando un grupo que es muy recalcitrante. Ya, pero ¿no crees que corre el riesgo de que, por ejemplo, figuras como Andrés Alamán, que se habían logrado apartar de esa imagen, terminen quedando en el mismo saco? Ese es el problema, porque este grupo, que es minoritario, no sé, le pasa algo parecido a lo que de repente le pasa a la izquierda con la primera línea, o en su momento con los grupos más...
genera una atracción magnética y hace que muchas figuras racionales de la centroderecha terminen bailando a ese ritmo, al ritmo de gente que es muy autoritaria, de gente que opina que no puede ser que una marca libremente ponga la portada que quiera, que gente que opina que hay programas que no debieran ser auspiciados o no debieran transmitirse, o gente que no debiera escribir columnas o que escribe ofensas contra conductores, y eso termina arrastrando a figuras racionales de la centroderecha. El caso de Alamán, que termina derechizándose, incluso la UDI, que había tomado un rol bastante institucional con este gobierno, empieza como a correrse hacia la derecha por temor a que se le vayan los electores duros. Y eso yo lo encuentro muy peligroso. En ese escenario, en ese debate, ¿cuánto caldo de cultivo hay entonces para que las llamadas campañas del terror terminen consiguiendo su objetivo? Por una parte, el que si gana el rechazo, este país, los incendios nunca más se van a acabar y la violencia tampoco, o que si gana el apruebo nos vamos a convertir en Venezuela. ¿Cuánto en medio de esta discusión, como la estamos teniendo, como la estamos llevando, y después te voy a poner algunos otros ejemplos, dan precisamente paulo y pie a que esa campaña del terror tengan cierto grado de éxito? Yo tengo la sensación de que las dinámicas de las personas respecto al rechazo y apruebo están más allá de estas discusiones que se van a dar en la franja, de las peleas en la derecha contra la derecha, lo que la segunda llamó la derecha dura, y además de eso con el calidoscopio de la centroizquierda. Tengo la sensación que las personas están formando opinión por sí mismas respecto a apruebo o rechazo y por tanto, más bien, como muestran las encuestas, muy distantes de los políticos. Están formando su opinión por sí mismas, conversando con otras personas en redes sociales, conversando con amigos. Ese es el tema. Y respecto a las campañas del terror, la sensación que me da es que al menos en el rechazo lo que están peleando es el voto de la derecha, el votante de derecha, pensando en la convención y pensando en las próximas elecciones, no en ganar la opción, porque yo creo que ellos saben que esta opción de irse en la dura no da resultados. En el fondo tú tienes que ganar corazones de personas que están hoy día por el apruebo. Estamos conversando con Carlos Correa, analista político y consultor en opinión pública. Carlos, ¿por qué está tan dividido? Porque no sé si es una percepción o es la realidad, pero al menos ¿por qué queda la percepción de que está tan dividido el comando por el apruebo? Cuando vemos a figuras como Carlos Bianchi y Alejandro Guillé presentando recursos porque les dieron menos de un segundo para aparecer en la franja, uno hubiese imaginado que en un comando donde más o menos todos están por el mismo apruebo, más allá de que luego tengan opiniones disímiles sobre qué constitución hay que construir, ¿por qué no se terminó haciendo, digamos, un mismo grupo y salgamos todos en el coro? Por supuesto, o sea, más de eso estamos todos de acuerdo en un punto fundamental. Queremos discutir una nueva constitución. Es que están pensando en que la franja electoral la están utilizando con fines distintos, simplemente eso es lo que creo. Creo que prácticamente todos, exceptuó solamente a dos presidentes de partidos que han llamado, a dos figuras de partidos que han llamado que efectivamente hay una línea única, o sea, Heraldo Muñoz en el PPD y David Morales en la DC. Tengo la sensación que todos los que están sacando el cálculo es como voy yo en esta cuestión, que considerando que hay una franja, si puedo aparecer al menos medio segundo en televisión, vuelvo a ser figura. No, claro, porque uno dice, ¿qué importa? Alejandro Guille puede aparecer 7 segundos un día y no aparecen los otros 4, da lo mismo, 5, pero ¿por qué no logran ponerse de acuerdo en una cuestión que es tan fundamental? Porque no, y además los partidos también, los partidos quieren más bien aparecer ellos y potenciar a sus figuras. Claro. Potenciar a las figuras. De hecho, por eso no hubo acuerdo en varios partidos. Hay dos frentes amplios. Hay una del Frente Amplio, pero hay otro grupo del Frente Amplio que está en otra franja, que está en la franja donde está el PRO y el PC. En el DC tiene su franja propia. Alinco tiene 40 centésimas de segundo. Así es eterno el tema. Y más bien yo creo que están sacando cuentas de cómo en la centroizquierda hay una dispersión de figuras y no hay candidatos para nada y todos tienen muy poco. A ver si aparezco yo algo, a ver si de repente la gente se acuerda de mí. El desorden de la centroizquierda lleva a esta pelea de ego y por tanto que la gente no quiere estar en el coro. Carlos Correa, te pregunto, vamos a conversar de esto más adelante con Juan Gabriel Valdés, figura importante dentro del Partido Socialista, pero ¿ha estado la izquierda a la altura de este debate? Ya te voy a preguntar por la derecha, pero ¿ha estado la izquierda a la altura del debate? Sí, o sea, hay momentos que sí. Hay momentos que sí y hay grandes momentos que no. A ver, por decirlo de alguna manera, como soy ingeniero diría 23% que sí, 70 y tantos % todavía le falta. Defíneme momentos en que sí, en que no, a ver. No, momentos que sí, que efectivamente estuvo dispuesta a participar en un acuerdo para cambiar la Constitución, el llamado Acuerdo por la Paz del 16 de noviembre, la cual pagaron... Pero me estáis planteando, eso no es ni el DF, pues, o sea, si no hubiese estado de acuerdo con cambiar la Constitución... Pero por eso te dije que era un porcentaje bajito. No, sí, pero hay de repente cuesta, porque a algunos le trajo costos internos eso. Ese acuerdo le trajo a varios costos internos.
Esa es la primera cosa. En otro momento también, ciertos sectores de la izquierda, no toda la izquierda, estuvo dispuesta en los momentos peores de crisis de seguridad pública, ir a La Moneda a conversar con el presidente cuando el presidente pidió a los partidos ir a conversar. No todos fueron. No, el Partido Socialista, de hecho... No todos fueron, pero reconozcamos los que fueron, que pagaron costos internos. Reconozcamos al presidente del Senado, reconozcamos al presidente del PPD, reconozcamos los que fueron. Reconozcamos a la Javiera Parada, a la cual todos los días alguien le escribe un insulto distinto en redes sociales y se olvida que ella es víctima de una grave violación de los derechos humanos. Reconozcamos los que estuvieron. Por eso démosle el 20 y tantos % a los que estuvieron. Pero la gran mayoría, evidentemente, de la izquierda no ha estado... Mira, la izquierda... ha olvidado algunas cosas que ha usado siempre la tradición democrática. Yo me acuerdo, el 2011, cuando fueron las manifestaciones estudiantiles, los dirigentes estudiantiles corrían a los violentistas, a los encapuchados. Decían, esta gente nos perjudica nuestra causa. Y tú veías en las marchas que los dirigentes corrían a los encapuchados. Tú veías a los partidos políticos que decían, incluso el Partido Comunista, no queremos encapuchados en las marchas. No están haciendo daño, están jugando para la derecha. Tú veías un llamado eterno, un llamado constante a que las manifestaciones fueran en paz y a aislar a los violentistas. Y hoy lo que veo es que en un foro de la izquierda llegan unos señores encapuchados diciendo que son de la primera línea y todos les aplauden. Yo veo también a presidentes de partidos diciendo que a la primera línea hay que comprenderla. O sea, no veo en la izquierda un rechazo como históricamente la izquierda chilena tuvo lo que Marx llamó el lumpenproletariado. O sea, como que hay una alabanza por la violencia que yo no la logro entender. Termina perjudicando la mesa de unidad social cuando algunos de sus líderes, como por ejemplo Luis Mesina, plantean esta aventura de que la convención constituyente debería declararse soberana y pasar por sobre el Parlamento y definirse permanente, una cuestión que no puede, pero que aún así lo plantea y por lo tanto obviamente que asusa en los temores de muchos. Sí, lo que dijo Mesina es algo que no resiste el más mínimo análisis intelectual porque efectivamente es una frase no muy inteligente, pero lo que me llama la atención es que no salió nadie, salieron muy pocas figuras de izquierda a decirle a Mesina lo que usted está diciendo es antidemocrático. Bueno, por eso pregunto si no se ve con balazo en el pie la mesa de unidad social, porque la mesa de unidad social no salió a corregir a Ese es el 77% de porcentaje que le puse aleatoriamente de la izquierda que no ha estado a la altura. Porque lo que debió pasar, lo que dice él, o sea, la gente que dice tontera ahí todos los días, pero considerando que él era un dirigente, y en todas partes, pero considerando que él era un dirigente social, lo que yo hubiese esperado es que los partidos de izquierda lo hubiesen dicho, lo que usted está diciendo es antidemocrático. Lo que usted está diciendo es algo que por lo cual nosotros hemos luchado. Hay que recordar que Pinochet cerró el Congreso. Que el único caso en Chile fue Pinochet quien cerró el Congreso y nosotros no queremos cerrar el Congreso porque sabemos lo que significa. Nadie le dijo eso. Carlos Correa, analista y consultor de opinión pública. Déjame llevarte ahora a otros temas también de debate por estos días. Sentado aquí mismo, ayer Osvaldo Andrade decía que la misma derecha estaba empezando a dejar solo al presidente Sebastián Piñera. ¿Sientes eso? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Uno ve cosas que son impresionantes. Primero, el presidente dice que el gobierno tiene que ser presidente y los ministros rápidamente salen a tomar posiciones. O sea, rápidamente. Nadie escuchó al presidente. Eso en Chile no... Yo no me imagino con la presidenta Bachelet o el presidente Lago o el propio presidente Piñera en el primer gobierno que dijera el gobierno es presidente y al día siguiente todos los ministros salieran a decir si aprobaban o rechazaban. La segunda cosa es que sí, a mí eso es llamativo del abandono de la derecha al presidente Piñera. Quizás el mejor ejemplo para hacer la comparativa es el mal momento en la aprobación ciudadana que tenía el presidente Eduardo Frei, cuando había tenido que enfrentar, entre otras cosas, los racionamientos eléctricos, todo tenía Pinochet detenido en Londres, y su vocero de gobierno era Jorge Arrate, que no es precisamente un hombre cercano a la figura de Pinochet, todo lo contrario, estaba a la antípoda. Y estuvo cuadrado con el presidente siempre. Y se cuadró en el argumento de la extraterritorialidad de las leyes y de por qué había que traer de Pinochet de vuelta a Chile, lo que le costó finalmente a la postre su salida del partido, porque lo condenaron muchísimo, pero no se desmarcó de la orden y de la intención de un presidente que tenía bajo nivel de popularidad en ese momento. Y además era Pinochet. Y además era Pinochet. No, ese es el primer hecho. El otro hecho que a mí me llama pero enormemente la atención es que la UDI, que es el partido hasta ahora, el partido más piñerista, haya salido a respaldar al exdiputado Fun, dejando a su ministro de Economía, que era su figura, que era la persona a la cual la UDI pensaba convertirlo como en un contrapeso al liberalismo de Briones, dejándolo solo. De hecho, el ministro Palacio hizo lo obvio, dijo, o sea, que yo me voy de la UDI, fue decente, dijo, congelo mi militancia. Pero eso prueba que efectivamente dentro de la derecha, en parte por este cántico del grupo Ultra,
de José Antonio Caz y alrededores, el presidente Piñera parece que a veces les da lo mismo y no se dan cuenta de lo importante que es para ellos defender al propio presidente. A mí eso me llama enormemente la atención. ¿Por qué pasa eso? Es porque uno diría, en la respuesta fácil, bueno, el presidente tiene tan poca popularidad que el costo es muy bajo abandonar al presidente, pero tiendo a pensar que no es solamente eso. ¿Por qué el presidente de la derecha o un sector de la derecha pareciera empezar a abandonarlo? O sea, a ver, el presidente Piñera dentro de la derecha nunca ha sido muy querido. Partamos de ahí, él logró hacerse su propio camino. Acuérdate que él armó su segunda candidatura en base a una fundación que él mismo creó, en la cual él metió a las figuras que configuraron su primer gabinete y a los partidos les preguntaba de repente la opinión. Después en la campaña los incorporó un poquito más, pero siempre ha tenido una relación tensa con los partidos. Ese es primero, hay un tema más estructural, pero lo segundo es que yo creo que sectores de la derecha están pensando en las futuras elecciones. Están pensando en cómo me distancio del presidente Piñera porque va a ser una figura negativa en las próximas elecciones que me lo van a sacar. ¿Quién apoya al presidente, en cambio? Yo tengo la sensación de que su grupo original de ministros, que viene de su comando, sigue siendo leal a él. Tengo la sensación y sigue al ministro Blumel, todo el grupo que viene sigue siendo leal a él y dentro de la UDI probablemente algunos sectores, no la presidenta, algunos sectores todavía tienen alguna cercanía con él. ¿Le golpeó mucho al presidente el tener que alejar por lo menos de la primera línea a una figura como Andrés Chadwick? Creo que ese es un hecho fundamental en el gobierno del presidente y la palabra primera línea no sé si le guste mucho a Chadwick. Sí, no, sí, es verdad. Sí. Pero digamos de la escena pública, sí, de la escena pública, me corrijo. Sí, sí, pero creo que se nota mucho porque el ex ministro Chadwick era un punto de intersección entre la UDI, la derecha política y el entorno del presidente, que siempre ha sido complicado porque como era primo del mandatario, efectivamente tenía cercanía a él y le podía decir, oiga, no haga, lo podía corregir. Y creo que no hay un articulador político que tenga ese calibre. La Roulette no lo es. El ministro Ward tampoco lo es. Entonces no hay en la moneda un articulador político del calibre que era, y efectivamente se nota, y parte del abandono a la derecha también es porque falta ¿cómo decirlo en términos futbolísticos? Falta un conductor de la pelota, falta un Chelo Díaz. Carlos Correa, por último, ¿no va a pasar de ser una anécdota noticiosa del verano o crees que va a tener un trasfondo un poquitito más de alto impacto lo que está ocurriendo en estos momentos en la investigación del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía y que produjo esta posición tan incómoda, o puso en una posición tan incómoda al ministro de Economía, Lucas Palacios, cuando el exdiputado de la UDI, Gustavo Asbun, lo vincula a través de un audio de WhatsApp con un supuesto pago de coimas? Si tú revisas cualquier literatura, yo hago clases de comunicación en crisis en la universidad. Si tú revisas toda la literatura de crisis, esta tiene todos los ingredientes para convertirse en la gran crisis del verano. Siempre los veranos los gobiernos enfrentan alguna crisis. No, y además que alentado, entre otras cosas, porque no siempre son muchas las noticias, sino que son pocas. Son importantes, pero son pocas. Pero tiene muchos ingredientes. Primero, es un caso de corrupción, por lo que ha dicho la Fiscalía, no asociado solamente a esta llamada telefónica entre Asbun y un contratista, sino que es mucho más amplio. Hay 11 aristas. Hay 11 aristas. Yo cuando escuché eso dije, esto es... La segunda cosa es que tienes un conflicto político que implicó que un ministro de Estado, no cualquier ministro, el ministro de Economía, saliera de la UDI. O sea, la UDI perdió un ministro, de entrada. Y además perdió al único ministro que tenía el área económica. Y ya no lo recupera. Y no lo va a recuperar, lo perdió. Después de eso tienes además un conflicto entre dos partidos importantes del gobierno. La UDI, que es el partido más grande de la oposición, y Evópoli, que es el partido mejor representado en el gabinete. La UDI tiene el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, nada más y nada menos. Y tienes entre esos dos partidos un conflicto que va camino a la colisión, en la cual se han dicho de todo. Si tú abres los diarios, se han dicho de todo. De todo. Tienes además de eso un caso de corrupción, que hace tiempo, corrupción que siempre son temas noticiosos y que efectivamente marca, tienes un exdiputado, tienes llamadas telefónicas, tienes una teleserie armada que amenaza una crisis mayor y yo no veo al gobierno en un comité de crisis. Lo veo más bien de comentarista de la situación. Sí, no salió a defender más férreamente a Lucas Palacio. Lo hizo una vez la vocera de gobierno, pero nada más, intentando de alguna manera bajarle el perfil, pero es evidente que el tema tiene tremendamente incómodo a un ministro que es muy importante en estos momentos, es clave para el presidente. Además la UDI lo dejó solo. Yo no logro entender, a mí me cuesta entender cuál es la lógica que está detrás del apoyo. En estricto rigor, la presidenta de la UDI, porque hemos visto que la gran mayoría de los diputados de la UDI salieron a desmarcarse de Jacqueline Van Rieselberghe. Entonces, a todo esto tienes sumado una crisis interna en la UDI. No, tienes todos los ingredientes para que sea una crisis mayor. Y, por supuesto, va a aumentar el interés cuando se pueda acceder a las expedientes del fiscal. ¿Cuáles son los otros 11 casos? ¿Quiénes son? Llama al gobierno para tratar de calmar esto, corrió a un funcionario menor.
pero parece que no, son 11 casos. No creo que el funcionario estuviera a cargo de las 11 aristas. Imposible. Carlos Correa, analista político y consultor en opinión pública, conversando esta mañana con nosotros aquí en Infinita y Mega Plus. Carlos, muchas gracias por... Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel.